Cada segundo nacen 4 bebés y mueren aproximadamente 2 personas. Eso significa que estamos añadiendo al planeta aproximadamente 2 personas nuevas cada segundo. Eso significa que para el momento en el que terminemos esta plática, que son aproximadamente 30 minutos, tendremos todos los que están, o sea, la gente que está aquí en este auditorio por 10 a 12 veces más. Eso solamente en los próximos 30 minutos. Esto equivale no sigo el clicker. Ok, perfecto. En otras palabras, esto equivale a añadir el tamaño de una Costa Rica cada 3 semanas. Costa Rica tiene de 4 a 5 millones de habitantes. Entonces, pónganse en la cabeza que cada 3 semanas es como si agregáramos una Costa Rica adicional al mundo. En las simulaciones que pueden ver aquí, se pueden dar cuenta de cuántas personas somos hoy. Hoy en día en el mundo somos 7.6 billones de personas. En la simulación de allá pueden ver los nacimientos y los decesos en tiempo real, por país, por religión, etc. Entonces, es realmente impresionante qué es lo que está pasando y cuánto añadimos. Muchas veces es difícil de comprender cómo se está incrementando la población a nivel mundial. Pero no solamente seremos más, sino que 2 billones de personas saldrán de la pobreza. ¿Qué significa que 2 billones de personas salgan de la pobreza? Bueno, que van a requerir más energía. No solamente requeriremos más energía, sino también habrá un gran desarrollo económico en el mundo. De 1970 al 2016, el GDP per cápita se duplicó. Esperamos un 40% adicional del 2016 al 2030. En la gráfica que ustedes ven aquí de la distribución del GDP a nivel global, bueno, China se sigue quedando un poquito por abajo, pero estaba muy lejos, ¿no? O sea, China ha crecido muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Vamos a hacer más en el mundo? ¿Vamos a tener un crecimiento económico bastante importante? Y sin embargo, ¿la demanda de energía solamente se incrementa a 30%? ¿Por qué el crecimiento de la demanda no es proporcional al crecimiento de la población, a que vamos a salir de la pobreza, a que va a haber más ciudades industrializadas? ¿Por qué no es proporcional? Bueno, muchos de ustedes saben la respuesta, la eficiencia, ¿no? ¿Qué significa la eficiencia? Bueno, que puedes hacer más con menos. Hoy en día esto es un tema clave para satisfacer la demanda de energía. Si la demanda de energía fuera proporcional a lo que consumimos de energía, estaríamos consumiendo aproximadamente 1.200 cuatrillones de BTUs de aquí al 2040. Sin embargo, solamente vamos a necesitar la mitad. Esas son buenas noticias, porque vamos a poder hacer más, vas a poder manejar, en términos muy coloquiales, vas a poder manejar más kilómetros con 1 litro de gasolina. Esto es muy conocido para ustedes. Los coches te dan más kilómetros por litro, hay coches híbridos que aún más. Todos reconocen este símbolo de Energy Star, Energy Efficiency, todos estos botones de Eco Mode, etc., ¿no? Esto es algo que nosotros ya estamos viviendo y que muchos de ustedes tienen o en sus casas o en sus coches o aún mismo en otros aparatos, o los focos, ¿no? Los focos cada vez, hay focos que duran decenas de años. Entonces, ese 30%, podríamos decir, bueno, ok, súper, o sea, la eficiencia nos está ayudando a no consumir más energía. Ese 30% adicional de demanda que vamos a tener es equivalente a añadir una China y una India de hoy en día. Entonces, 30% de demanda tampoco es tan poquito, ¿no? O sea, es como todo lo que consume China hoy en día y todo lo que consume India es como si lo agregáramos al mundo. Entonces, no es tan pequeño. No es proporcional, sí, la eficiencia nos va a ayudar, sin embargo, sigue siendo un montón de energía adicional. Entonces, déjenme les platico cómo es que satisfacemos la demanda de energía hoy en día. Hoy en día, el 80% de la demanda de energía la satisfacemos 31% con petróleo, 21% con gas natural, 28% con carbón. El resto con solar, nuclear, biomasa, etc.
Los hidrocarburos siguen juegan el día de hoy un papel muy importante para satisfacer la demanda de energía. Pero, ¿qué significa la demanda de energía? Y esto puede ser súper conocido para ustedes, para otros tal vez no tanto. Un barril de petróleo se puede convertir en todo esto, ¿no? En 65 vasos desechables, 540 cepillos de dientes, 39 playeras. O sea, hay muchísimas cosas que muchas veces no nos damos cuenta que salen de un barril de petróleo, ¿no? Generalmente cuando platico con gente que no está en la industria, la gente piensa, bueno, pues sí, de acuerdo, un barril de petróleo, pues sí, gasolina, ¿no? Es lo primero que te dicen, gasolina. Bueno, resulta que es mucho, mucho más que gasolina. Gas natural. Gas natural, la primera respuesta, lo primero que se les viene a la mente es, sí, me sirve para cocinar, ¿no? Si no es que tienes una parrilla eléctrica. Pero todos los días cuando te levantas y prendes el boiler, asumiendo que no prendiste el boiler la noche anterior, prendes el boiler, estás usando gas natural, ¿no? Entonces te sirve para bañarte con agua caliente. Cada vez que vas al supermercado y vas a estos refrigeradores y compras comida refrigerada, también se usa el gas natural. Calefacción. Y obviamente, y también uno de los usos que se viene a la mente es de, producimos electricidad con gas natural. Sí, eso es correcto. Carbón. ¿Para qué nos sirve el carbón? El carbón también sirve para generar electricidad, pero también es un insumo súper, súper importante para muchas industrias, para la industria del acero y para la industria del cemento. La mitad de ese 30% adicional de demanda de energía que vamos a requerir para el 2040, la mitad de eso viene de la parte industrial. Entonces, claramente, los combustibles fósiles son una parte muy importante en nuestra vida diaria, ¿no? Y eso es una buena noticia para todos nosotros que estamos en este mundo de oil and gas. Claramente, esto es un foro de oil and gas, entonces estas son buenas noticias, ¿no? Qué bueno, vamos a seguir necesitando de la industria para seguir dando la energía que necesita el mundo. Pero bueno, la pregunta es, ¿tenemos suficiente energía? O sea, ¿tenemos suficientes combustibles fósiles para satisfacer esa demanda que viene en un futuro? Y la verdad es que sí. O sea, inicialmente, hace no muchos años, hablábamos de se nos está acabando las reservas de petróleo y gas. Empezaron a hacer exploración en los polos, ¿no? En el Ártico, y entonces fallaban por condiciones climáticas, etcétera. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar petróleo? ¿No? Y nos empezamos a tratar de inventar diferentes cosas porque ya no era económicamente, o sea, los yacimientos que existían ya eran muy difíciles de alcanzar con la tecnología que existía en ese momento. Bueno, ¿qué sucedió? Pasamos de una era de escasez a una era de abundancia de hidrocarburos. ¿Por qué? Pues por los shale plays, ¿no? Como todos ustedes saben, Estados Unidos y en diferentes partes del mundo empezaron a perforar en los shale plays, y de ahí Estados Unidos se convierte en un exportador puro de hidrocarburos. También he escuchado que con el carbón con las reservas de carbón que tenemos hoy en día, podemos satisfacer la demanda de carbón por otros 150 años. Entonces, ¿tenemos suficientes combustibles fósiles? La respuesta es sí. Sí tenemos suficientes combustibles fósiles para satisfacer la demanda. Y entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Cuál es la preocupación? Si vamos a necesitar más energía, mucho más energía, 30% más, una China, una India, y tenemos suficientes combustibles fósiles. Bueno, la preocupación es que desde la revolución industrial, el uso de los combustibles fósiles han contribuido en gran parte a las emisiones de CO2 en la atmósfera. Hoy en día emitimos aproximadamente 30,000 millones de toneladas de CO2. Para ustedes y para mí, 30,000 millones de toneladas, ¿qué es eso? ¿No? O sea, así como, ¿cómo puedes visualizar 30,000 millones de toneladas? Tú sales a la calle y no las ves, o sea, sabes como no ves, y por eso mucha gente, y por eso ha sido tan difícil, porque nosotros como humanos no hemos podido dimensionar cuál es este asunto de emitir dióxido de carbono a la atmósfera. Déjenme les muestro algo. A ver si toca el video. Esto es una tonelada de dióxido de carbono. Mide 10 metros de diámetro. Ahora van a ver, cada segundo estamos añadiendo 1,000 toneladas. Esas son 1,000 toneladas. Para ponerlo en proporción, creo que tienen la ciudad de Nueva York. En un día emitimos de 80 a 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Eso es un día. Y ahorita van a ver la escala. Si los pudiéramos ver, o sea, si viéramos
qué realmente representan todas esas toneladas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, la gente realmente se preocuparía. O sea, cada vez veríamos más esferas en el aire, ¿no? Y cada vez veríamos que nos cubrimos cada vez más de esto, ¿no? Entonces sí habría una preocupación. Y entonces nosotros decimos, oye, pero nosotros estamos en la industria de precisamente los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, esta es una industria que sí es responsable. ¿Qué vamos a hacer? Que les platico un poquito más. Si vemos los niveles de dióxido de carbono, porque mucha gente dice, bueno, pero pues sí, o sea, hay tanto dióxido de carbono en la atmósfera, pero pues ¿cuál es el asunto, no? O sea, ¿qué nos preocupa? Si vemos desde hace 400.000 años, esta es una gráfica de la NASA, desde hace 400.000 años los niveles de dióxido de carbono habían fluctuado entre 160 y 300 ppm, ¿no? Y como ven, la Tierra absorbía, se volvía a llenar de dióxido de carbono, absorbía, se volvía a llenar, y así se fue durante los últimos 400.000 años. ¿Qué ha pasado? Aquí el 0 representa 1950. Creo. Sí, aquí está, 1950. Desde 1950 al día de hoy, vean cómo se disparó la cantidad de dióxido de carbono. O sea, cuando se pone esta gráfica, ¿sabes?, en perspectiva, te das cuenta de lo masivo, la cantidad de dióxido de carbono que hemos emitido en la atmósfera en los últimos años. Pero entonces, ¿qué significa esto? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Vean cómo van cambiando las animaciones y ahorita se las explico. De este lado es de diciembre del 2010 a diciembre del 2016. Se dan cuenta, mientras más rojo es que ha cambiado más la concentración de dióxido de carbono. Entonces, estamos prácticamente completamente en rojo. Y aquí es la diferencia de temperatura desde la revolución industrial hasta el 2017. Entonces, hemos incrementado la temperatura. La referencia es que hemos incrementado la temperatura aproximadamente a 1.1 grados desde niveles pre-revolución industrial. Okay. Pero entonces, ¿y eso qué significa? En los últimos 136 años, 17 de los 18 años más calientes han ocurrido desde el 2001. El 2016 fue el año más caliente en récord. Y de hecho están diciendo que este año, de hecho, es el año más caliente, ¿no? Venías viendo un artículo que me mandaron en LinkedIn. Desde el 2001, los años más calientes. Entonces, en los últimos 18 años, de lo que va del 2010 a hoy en día, hemos tenido de los años más calientes en los últimos 136. Eso sí es una preocupación. Eso te dice que sí hay un efecto, ¿no? Sí está pasando algo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, pues sí, y cuando tú piensas en años calientes, pues dices, pues sí, hace más calor, pero bueno, ¿qué? Bueno, resulta que en 2003, y yo no sé cuántos de ustedes conozcan esto, Europa experimentó una onda caliente que mató a aproximadamente 10,000 personas. Dices, pero ¿cómo es posible que en Europa, sabes, un continente con países desarrollados y con todos, o sea, si te imaginas en el desierto, bueno, ¿no? El desierto, pero en Europa, o sea, se murieron tantas personas. Bueno, resulta que muchas de las personas que murieron fue una onda de calor. Esa onda de calor, muchas personas no tenían aire acondicionado, eran personas grandes, y pues bueno, o sea, empezaron a sentir ese incremento de temperatura, no hicieron nada y cuando te das cuenta, gone. Ha estado por todas las noticias. Muchas veces no vemos estas noticias o no las queremos ver o las ignoramos, ¿no? Pero está por todos lados. New York Times, National Geographic, El Economist, por todos lados hay fuentes que están expresando esta problemática. Este mismo año, o sea, no nos vayamos al 2003, este mismo año vemos noticias como esta, ¿no? El invierno más caliente en Turquía. ¿Cuándo habíamos escuchado que UK era más caliente que Australia? O el abril más caliente en la historia de Pakistán, ¿no? De por sí Pakistán es súper caliente, pero imagínense, el abril más caliente de la historia de Pakistán. Entonces, son noticias que o sea, es una realidad, ¿no? Pero desafortunadamente, cada vez que pensamos estamos teniendo un incremento de temperatura en el planeta, siempre pensamos en los osos polares, ¿no? La mayoría de ustedes les aseguro que lo primero que piensan es pues sí, pobrecitos ositos, y pues están los ambientalistas y pues sí, se nos están derritiendo el Ártico, pero pues seguramente vamos a estar bien, ¿no? El problema es que no sabemos, ¿no? Ese es el problema. O sea, hay una ignorancia y una falta de, no sé si es una falta de ganas de tratar de entender o de ver esto, pero
O sea, hay tweets por todos lados que dices, ¿es en serio? O sea, ¿en serio no? O sea, debes de entender solamente un poquito para darte cuenta que sí hay una problemática importante. La NASA nuevamente puso una página que se llama Climate Kids y ahí explica con manzanas qué es lo que está pasando. Entonces, nada más como ejemplos clásicos, Everglades en Florida, marzo del 2017, diciembre del 2017, después del huracán. Los viñedos en California, noviembre de 2017 a diciembre de 2017. Los lagos en Sudáfrica. Las Islas Vírgenes Británicas, después del huracán. Y esto es Sri Lanka. Después de lluvias súper fuertes afectaron a más de 500,000 de personas. Entonces ¿son los osos polares o también nos está afectando a nosotros? Estaba escuchando que ahorita en Finlandia y en las partes nortes de Finlandia hay fuegos incontrolables en los forestales, ¿no? Y se están comiendo todos esos. Noruega ya mandó ayuda, pidieron ayuda a la Unión Europea. Entonces, ¿es realmente que solamente de los osos polares nos está afectando a nosotros? Solamente es cuando lo vemos tan de lejos y como uno llega a su casa y no pasa nada y estamos aquí en la ciudad. Bueno, aquí pasan los temblores, ¿no? Que seguramente les tocó en la mañana. Pero, o sea, no tenemos tan de cerca esto. Bueno, sí es una realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que hemos enviado demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Cuánto más podemos seguir enviando? ¿No? Mientras más sigamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, pues más se va a calentar el planeta, ¿no? Y si se calienta más el planeta, ya vimos que pueden pasar eventos climáticos. Es una garantía que van a ser eventos climáticos mucho más frecuentes y mucho más intensos. Eso, todos los científicos están de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuánto nos queda por echar de dióxido de carbono? Ustedes han escuchado también el Paris Agreement de los 2 grados, que quisiéramos evitar que no llegara la temperatura a más de 2 grados. Bueno, entonces, en base a lo que les comenté de los 30,000 millones de CO2 que echamos a la atmósfera, y los científicos creen que tenemos otros 700 billones, si hacen las cuentas, si seguimos tal cual como estamos ahorita sin hacer absolutamente nada y seguimos emitiendo la misma cantidad de CO2, estaríamos llegando a esos 2 grados en aproximadamente 14, 15, 7 años. Estas son 3 diferentes fuentes y las tres fuentes más o menos, o sea, unos dicen 14 y otros dicen 17, pero a final de cuentas está aquí a la vuelta. O sea, no es que nos vayamos a pensar que, bueno, esa es la siguiente generación, o sea, en los próximos 200 años, ¿sabes? Que vamos a calentar el planeta. No, está aquí a la vuelta y espero que la mayoría de nosotros lo veamos, ¿no? O sea, vamos a ver cómo llegamos a los 2 grados. Ahora, ¿qué significa? Ya se me fue. Brinqué una. Ahora, si llegamos a los 2... Si llegamos a los 2 grados, tampoco se acaba el mundo, ¿no? O sea, porque muchos dicen, eres demasiado extremista, ¿no? O sea, todas estas fotos, etcétera. Sí, no, efectivamente no se va a acabar el mundo. O sea, eso estamos segurísimos, ¿no? O sea, no vamos a desaparecer como humanidad. Pero sí estamos seguros que si alcanzamos esos 2 grados, los científicos están totalmente de acuerdo que va a ser muy difícil hacerlo reversible. Y van a empezar a afectarse diferentes ecosistemas que va a ser muy difícil después darle la vuelta, ¿no? Entonces, por eso esos esfuerzos de todos los países para tratar de no llegar a esos 2 grados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hemos tenido muchos eventos climáticos y si uno no los ha vivido de cerca, tal vez es por eso que cree que esto no puede pasar, pero han pasado alrededor del mundo y van a seguir pasando. Esa es la noticia, esa es la mala noticia. Van a seguir pasando y van a pasar más fuerte. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar de combustibles fósiles para el 2040? Les había platicado que hoy en día el 80% de la demanda de energía se satisface con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, para el 2040, ¿cuánto va a ser de esos combustibles fósiles? Bueno, las proyecciones, y hay muchísimas agencias que hacen las proyecciones de cuánto se va a necesitar, ¿no? Entonces, se dice, se va a necesitar 72%. Bueno, o sea, es una buena noticia. Sí, 72%, pero de una pizza 30% más grande, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en términos muy crudos? Es más o menos vamos a seguir necesitando lo que necesitamos hoy en día. Según las proyecciones, vamos a seguir necesitando casi lo mismo de petróleo. Vamos a necesitar 30-40% más de gas natural.
Y vamos a necesitar más o menos lo mismo de coal, poquito menos, ¿no? Todo el mundo dice, sí, es que gas natural es, o sea, ¿sabes? Sí, deberíamos de transicionar todo a gas natural. Muchas de las grandes compañías de petróleo están transicionando sus portafolios a gas natural. Y sí, efectivamente, el gas natural, como lo pueden ver aquí, tiene emisiones de CO2, estos son libras de dióxido de carbono por MBTU. El gas son 120, el petróleo son 150 y el coal son 200. Sí, efectivamente, es mucho mejor que el coal, sí. Pero ¿es verde? O sea, ¿no tiene cero emisiones? No, tampoco. ¿Es muy diferente que el petróleo? No parece tan diferente, ¿no? Entonces, nadie puede saber, o sea, sabes, como se hacen proyecciones al 2040, de repente vemos las proyecciones al año 2100 y dices, ¿es en serio? ¿El año 2100? O sea, ¿quién puede saber qué va a pasar en el año 2100? Ni siquiera en el año 2080, ¿no? Estamos hablando del 2040 que más o menos aquí lo tenemos cerca y ni siquiera tenemos una certeza de cómo se puede dar esta matriz energética. Entonces, estamos viviendo una transición de esa matriz energética. Nos tenemos que dar cuenta que sí hay una transición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o por qué seguimos pensando que necesitamos combustibles fósiles? Y entonces aquí es cuando la gente dice, no, pero espera, o sea, los renovables y los carros eléctricos. Entonces, ¿qué pasa con los carros eléctricos? Con eso ya estamos, ¿no? Y mira, y los paneles solares, y mira las subastas, y nos está yendo re bien, y hay países que ya tienen muchos, y ya anunciaron que van a hacer ban de los autos de combustión interna en UK y en Francia, dijeron que ya no va a haber gasolineras, etc. Bueno, sí, efectivamente eso está pasando a una velocidad acelerada. Sin embargo, ¿qué es lo que es más difícil de cambiar? Lo más difícil de cambiar es, ¿cómo le vas a poner combustible a los aviones? ¿Cómo le vas a poner combustible a los barcos? ¿No? ¿Vas a hacer aviones eléctricos? ¿Vamos a hacer barcos eléctricos? Tal vez va a ser un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a sustituir todo ese input a la industria que les dije? Y que la mitad de esa demanda viene de la industria. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Entonces, por eso, cuando tú ves las proyecciones de cuánto se van a necesitar de oil, gas and coal, pues obviamente sigue siendo muy positivo, ¿no? Pues vamos a seguir necesitando todo esto. Pues sí, efectivamente, porque esa transición va a ser un poco más difícil. Entonces, otra vez, la bolita de cristal, ¿cuánto va a ser para el 2040? Súper difícil de decir. Y pueden tener aquí a los proyectistas mejores en el mundo, de las agencias más reconocidas en el mundo, y muchos de ellos pues van a dar un número, ¿no? Como están aquí, tal cual los números. Pero la realidad de las cosas es que si estas proyecciones son realidad, menos de 20 años estamos calentando el planeta a 2 grados, ¿no? Y ya quedamos que si calentamos el planeta a 2 grados, ¿qué es lo que puede pasar? No se acaba el planeta, no se acaba, pero sí estamos en un journey de que cada vez más vamos a empezar a experimentar todos estos cambios. Ahora, estos cambios no es de, bueno, llueve y bueno, la gente de repente, pues bueno, tiene que construir casas. Bueno, no, esto tiene pérdidas materiales y de negocios altísimos, ¿no? Puede haber lugares donde ya no llueva y si ahí tenías una producción o tenías un campo agropecuario, pues tienes un problema. Y si ya no tienes cómo alimentar al ganado, pues también tienes un problema. Entonces, no parece ser que nada más son lluvias y ya pasó y no nos afecta nada. Sí está afectando la economía significativamente. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué hacemos? Héctor, entonces estamos entre la espada y la pared. Por un lado, no podemos hacer aviones eléctricos. Por otro lado, seguimos usando y seguimos emitiendo dióxido de carbono. Y entonces estamos calentando el planeta a 2 grados y pues parece que pues vamos a llegar a los 2 grados y cada vez va a pasar. Estamos entre la espada y la pared. ¿Tenemos alguna otra opción? Y bueno, la respuesta es, mientras a ti no te cueste esas emisiones, a uno no le va a importar, ¿no? Entonces, está el tema del carbon pricing. Muchos países han implementado el carbon pricing y de hecho México hacia allá va, ¿no? Entonces, cuando a ti te cuesta y te digan, tú manejas tu coche y cada día tu coche, y que te midan, tu coche emite X toneladas de dióxido de carbono y te va a costar cada tonelada, no sé, 10,000 pesos. Cuando eso pase, tú vas a decir, ya no me da, creo que me conviene mejor comprar un carro eléctrico, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, y dije de los aviones, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando tú compres un boleto de avión y te digan, de aquí a Houston te cuesta $400, $500, y ese es, el precio del avión, más los impuestos,
$400, $500, más otros $400 por emisiones de dióxido de carbono. Entonces, que no te cueste 400, que te cueste 900. ¿Qué vas a empezar a hacer? Bueno, pues a lo mejor vas a empezar a dejar de viajar, ¿no? Cuando haya una alternativa que no te cueste tanto dinero, pues te vas a ir por la alternativa más, más barata. Proyectos de cero emisiones, ¿no? La fusión nuclear. Mucha gente habla de la energía, de las plantas nucleares. Sí, las plantas nucleares, ok, fine. Pero todos esos componentes en las plantas nucleares que nos ayudan a producir electricidad, esos siguen teniendo radiaciones por miles de años, ¿no? Entonces, así que digas, tan verdes no son, pero sí hay una nueva tecnología que es esta fusión nuclear, que es prácticamente emulan cómo se genera la energía una estrella, o para llamarle algo más extremo, el Sol. Y bueno, los biofuels tienen que tomar una fuerza importante para reemplazar el diésel y el jet fuel para los aviones. Finalmente es, ok, bueno, ¿y si no lo logramos? ¿Sabes? Si no conseguimos reemplazar los combustibles, ¿qué podemos hacer? Bueno, llevan años investigando de cómo puedes capturar el CO2 de la atmósfera, inyectarlo y guardarlo. Entonces, en caso de que no podamos sustituir todo esto, pero ¿cuál es realmente el trigger de que esto pueda llegar a suceder? Bueno, hasta que los gobiernos, las políticas públicas, los reguladores no realmente pongan el dedo sobre el renglón y digan, sí, ahora sí, esto va a cambiar y ahora sí te va a costar por cada tonelada de dióxido de carbono que emitas, hasta ese momento no va a pasar nada. Cuando pase eso, entonces se va a empezar a detonar un mercado increíble de research y todo eso para poder reemplazar todo lo demás. Y cuando empiecen a existir esas alternativas para ti, que no te cueste más, ¿no? Sino tal vez que te cueste menos, en ese momento vas a hacer un switch, ¿no? Y ahí es donde va a empezar a haber una transición realmente mucho más acelerada de lo que hemos estado viendo. Entonces, realmente la pregunta es, ¿cómo vamos a electrificar al mundo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en un futuro? ¿Vamos a seguir, sabes, como ignorando todo lo que está pasando? Y bueno, sí, o sea, sabes, como una práctica. De hecho, yo vengo de la industria petrolera, o sea, yo empecé como por fuera direccional en mi carrera, ¿no? Sin embargo, creo que no es algo que podemos ignorar. O sea, creo que es un tema muy relevante y creo que es algo que los gobiernos tienen que tomar en cuenta y es un tema que está ahorita súper caliente en todas las compañías petroleras. Si ustedes lo saben, Shell, Statoil, las grandes compañías petroleras han publicado su plan de transición energética. ¿Y qué significa esto? Bueno, o sea, están diversificando su negocio, comprando compañías de energía renovable, están modificando sus portafolios y viendo cómo su portafolio de petróleo, que sus campos petroleros que van a conservar sean realmente los más óptimos. ¿Por qué? Pues porque vamos a seguir necesitando un petróleo cada vez menos, ¿sí? ¿Cuáles son las compañías que van a poder vender ese petróleo? Pues las que son mucho más eficientes en términos de costos, las que pueden sacar un barril mucho más barato que cualquier otra persona. Y entonces va a volver una pelea ahí por ese supply que va a ir quedando. Ahora, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto a ese peak de los hidrocarburos? Nadie sabe, ¿sabes? O sea, nadie sabe, ¿no? O sea, pueden hablar con mucha gente y les puede decir, sí, 2030, 2040, no, 2080, no, 2200, ¿no? En realidad no podemos saber. Las cosas están cambiando tan rápidamente que es bien complicado saberlo. Ahora, ¿qué significa esto, no? O sea, ¿qué significa esto para las compañías de petróleo? Que bueno, nuevamente un foro de oil and gas. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que esto es como una primera llamada, ¿no? Una primera llamada que seguramente todo el mundo conoce el caso de Kodak. Seguramente Kodak tuvo esa llamada, ¿no? De, oye, cámaras digitales, no, tranquilo. Oye, cámaras digitales, no, tranquilo. De repente te das la vuelta y adiós, ¿no? Lo mismo pasó con Blockbuster, ¿no? Blockbuster, retail stores, todo. Oye, están cambiando, todo se está moviendo a la parte digital, todo se está moviendo a streaming. No pasa nada. Adiós. Nokia, ¿no? Otro ejemplo, Nokia y Motorola, las compañías más grandes de devices de celulares en el mundo. Igual, ¿no? Están pasando y los nuevos portafolios de Nokia y Motorola eran, ok, ahora es este teléfono, pero ahora rojo. Ahora le voy a quitar este pedacito de esquina. Ahora lo voy a hacer un poquito más grande, ahora un poquito más chico. Bueno, ¿qué pasó cuando llegan los smartphones? Pues también, ¿no? Entonces, creo que no es un tema que sea de hoy para mañana, no es un tema que realmente sea que digas,
O sea, tenemos que hacer algo el día de hoy. Muchas compañías ya lo están haciendo porque saben que esto toma mucho tiempo para transicionar. Sin embargo, sí es algo que primero debemos de conocer. Segundo, debemos de aceptar que sí existe un cambio y ese cambio nos afecta a todos. Y tercero, que es posible que sea necesario empezar a tomar acciones. Si tú eres dueño o ejecutivo de una compañía, sí es necesario empezar a tomar acciones para hacia dónde van las cosas. Muchas gracias. Do we have any questions? Well, I'll have one then, because you present this as something that we should maybe think about acting today, but the problem is really still in the future. But many people are already acting. The World Bank is not financing oil and gas projects. Some pension funds will not finance. You cannot invest in oil and gas companies anymore. New Zealand is phasing out its oil and gas industry. There's no more new licenses. What will happen in the short term, and how can companies prepare themselves for that? And will this reality arrive to Mexico? Because we seem to be here at a very different moment from, for example, New Zealand. So is this a reality for the world? Yes, probably. What should the world do? And is it also a reality for Mexico? Sí, efectivamente. Creo que tocas un punto importante porque el cambio no lo podemos hacer completamente al mismo tiempo en todos los países. O sea, hay países que van mucho más avanzados de lo que tenemos. Hay compañías, justamente antes de dar esta presentación, el día anterior cambiaron el nombre, la primera vez que di esta presentación, el día anterior habían cambiado el nombre de Statoil a Equinor, ¿no? Y en el mismo evento estaba Mónica, y Mónica dijo, bueno, o sea, la segunda noticia, hemos cambiado el nombre, ¿no? Equi de equidad y Nor de Noruega. Entonces, las compañías grandes, poderosas de oil and gas están haciendo ese cambio ya. Como México, tal cual, pues debe haber un cambio en la política, debe haber un cambio en el gobierno. El gobierno ha hecho ese empuje para impulsar las energías renovables, y es un empuje bastante significativo y muy bueno. Entonces, en términos de México, México sí va hacia ese camino. Ahora, ¿vamos hacia ese camino igual de acelerados que otros países? La respuesta es no. ¿Deberíamos de ir? La respuesta es sí, ¿no? Pero lo que estos estudios te dicen es que va a haber cambios en diferentes países. Muchos países van a compensar por los países que van más lentos. Yo creo que México no es de los países que va lentos. Yo creo que México es de los países que ha implementado muchas políticas públicas al respecto. Y bueno, o sea, pensaría que para dar un cambio radical en esos países que van un poquito más lentos, sí se necesita un empuje bastante importante del gobierno. So you would not recommend your children to study petroleum engineering like you did? No. Okay, we have one last question in the back. ¿Aló? Un gusto, Daniel Rodríguez de Platz. Me parece muy refrescante tu presentación, es más un comentario que una pregunta. Gracias. No es algo que en México se hable, yo vengo de Calgary, de arriba en Canadá, donde pues también es muy europeo, hay un cambio de mentalidad. Y no es fácil, ¿no? Pero creo que el concepto que se lleva ya es el de purposeful diversification, y es en agarrar las habilidades y los assets que tenemos hoy en día dentro de la industria petrolera y ver qué más podemos hacer con ellos, ¿no? Sí es complicado para ver gigantes cambiar de rumbo, pero sí ha sido muy interesante ver emprendedores que estaban en la industria petrolera y dicen, bueno, vamos a buscar salt brines y ver si hay litio, si hay minerales preciosos, geólogos que están diciendo, bueno, vamos a ver si podemos usar los conocimientos que tenemos para hacer, almacenar aire como una manera de almacenar energía, ¿no? Para aire comprimido. Estamos viendo, por ejemplo, compañías grandes como Husky evaluando la posibilidad de hacer una refinería de algas, ¿no? Gente buscando y utilizando el conocimiento que tenían para energía geotérmica. Entonces sí creo que hay un futuro para nuestra industria, pero para llegar a ese futuro como industria tenemos que invertir, y siempre es difícil invertir en investigación, en research, cuando no tienes una promesa de un retorno.
Pero en este caso, como tú dices, pues el retorno es la supervivencia y es algo en lo que sí tenemos que estar pendientes. Sí, gracias por tu comentario. Sí, efectivamente. Y un ejemplo que me gusta poner es, hay tantos cambios tan rápidos. Lo que experimentó la humanidad de 1900 a 1970, o sea, esos cambios, que imagínate, en 1900 y en 1969 mandamos al hombre a la luna, ¿no? Entonces, fue un cambio grandísimo de lo que experimentamos en esos 70 años. Esos cambios son equivalentes a lo que se experimentó de 1970 al año 2000. Y esos son cambios equivalentes a lo que experimentamos del año 2000 al 2010. Y esos son cambios equivalentes a lo que experimentamos del 2010 al 2014. Y esos son cambios equivalentes a lo que experimentamos del 2014 al 2016. Entonces, imagínate que en un par de años lo que nosotros estamos viviendo y experimentando fue lo que se experimentó de 1900 a 1970. O sea, esos cambios tan radicales. Entonces, esa disrupción tecnológica está avanzando tan rápido que ahora cuando dices, o sea, voy a invertir en un proyecto que necesita 25 años para hacer un break-even, no sé, ¿sabes? Me voy a comprometer con algo así a tan largo plazo sabiendo que que las cosas están cambiando a una velocidad ridícula, pues no sé. ¿No? Entonces, sí estamos viviendo no solamente cambios climáticos, estamos viviendo esta disrupción tecnológica que todo va de la mano y todo está ligado. Very good. Well, thank you very much, Hector Rocha.